Entonces, tendríamos que ver ahora cuál es la segunda forma. La segunda forma es mucho más corta y más sencilla de realizarse. Lo que tenemos que utilizar es algo llamado la función serialize. Serialize lo que viene a representar es una serialización, que es ese término. Lo que representa es básicamente convertir la información de un tipo a otro tipo. En este caso, un tipo de una lista o un query set de Django, en este caso, a el formato que se desee. Serialize soporta formatos JSON como el que estamos utilizando, XML y también formato de YAML. Eso está en la documentación por si lo quieren revisar otros formatos. Entonces lo primero que vamos a hacer es importarlo. Entonces yo voy a decirle de django.core.serializers import serialize. Y este serialize, que es el que tengo aquí, voy a utilizarlo aquí. Y miren cómo se va a reducir por completo el código. Ahora simplemente voy a quitar todo esto de aquí y voy a colocar. En este caso, inclusive voy a quitar esta línea de aquí y voy a decirle data igual a serialize. Y aquí tenemos que decirle diversos parámetros. El primero es el formato, que en este caso quiero que sea un JSON. Y el siguiente son la consulta, self.getQuerySet. Así de sencillo. Y con esto ya tendría la información en JSON. Nada más. Entonces lo puedo definir de esa manera. Ahora, tenemos que saber que serialize lo que hace es serializar o convertir a JSON más de un elemento, es decir, una serie de elementos. Si yo aquí en mi consulta en vez de filter hubiera utilizado un get que retorna solo un elemento, no va a funcionar y me saldría un error. Para simular que tengo varios elementos, yo podría engañarlo colocando de esta manera. Una lista dentro del self.getQuerySet y una coma para simular que tengo más de un elemento. Pero ya sabemos que solo voy a tener uno. Entonces, yo puedo colocarlo de esta manera o inclusive resumirlo quitando esto y colocándolo aquí. Y dejándolo de esta manera. Vamos a ver si es que funciona. Vamos a iniciar el servidor. Voy aquí. Recuerdan que antes lo veíamos de esta forma. Aquí están los 4 registros con toda la información de cada uno. Vamos a volver a iniciar. Recargamos. Visualizamos la plantilla. Visualizamos en este caso. Aquí están los registros. Vamos a abrirlos. Y aquí vemos ya algo distinto. Porque aquí lo vemos de otra manera. Ven que ahora visualizamos toda esta información. Porque ahora tenemos, si bien la información en un diccionario, en un JSON, pero tenemos que dentro de fields están todos los campos que tiene en este caso el usuario. Y aparte tenemos uno con clave model, donde está qué modelo le pertenece y el PK, la clave primaria de ese registro. Y aquí tenemos mucha más información porque no hemos definido manualmente qué datos. Entonces yo simplemente le estoy diciendo que en este caso yo quiero que me traiga todos los datos que tengan usuario activo en true. Entonces esto es lo que está que trae toda la información correspondiente. Aquí pues está que trae la imagen, está que trae por ejemplo el last login, password, información que yo no quiero. Entonces si yo no quiero eso lo defino y lo controlo en mi consulta. Ahora serialize tiene más opciones. Como los encode, por ejemplo, que eso ya están explicados en la documentación, cómo pueden crear su propio encode para diversos parámetros extra o diversos tipos de parámetros que se tienen. Entonces, ahí ya lo tendríamos de esa manera. Entonces, una vez que tenemos esta información de aquí, ya la tenemos visualizada sin ningún problema. Y esta es la otra manera en la que podemos, en este caso, retornar información en forma de JSON o en este caso consulta datos con Django, pero aquí sucede un problema. Hasta aquí parece todo sin ningún problema. Tenemos la plantilla, tenemos aquí los datos por JavaScript, etc. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, voy navegando, me voy aquí a libros y luego retorno? Veo la información en JSON. Y ese es un problema que hay que solucionar. ¿Cómo podemos solucionar este inconveniente que vemos aquí?
este inconveniente tenemos que solucionarlo directamente en las vistas de Django. ¿Por qué sucede esto? Porque en el listado de rutas que existe, una de ellas es exactamente esta, que si bien no la vemos al inicio, cuando estamos navegando, retrocediendo en el navegador sí la cuenta. Entonces puede aparecer porque en el código está. Entonces, ¿cómo evitamos esto de aquí, que es aparentemente un error, un bug? Lo primero que tenemos que hacer es separar esta vista en dos. Una que solo renderice el template y otra que tenga la consulta y en esta consulta solucionar el inconveniente que estamos teniendo. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Es muy sencillo. Yo lo que voy a hacer es crear aquí una vista que se va a llamar template o inicio. Inicio listado, por ejemplo, usuario. Y variedad de template view. Y lo que voy a hacer aquí es renderizar este template. Así de sencillo. Entonces, yo lo que voy a hacer es esto de aquí y esta función de aquí, en vez de decirle que me haga un return render, voy a decirle que me haga un return redirect a usuarios y aquí voy a colocarle una ruta. La ruta que va a tener esta de aquí. Entonces, a que solo renderiza el template en mi ruta, yo voy a hacer lo siguiente. Entonces, voy a importarlo y voy a crearle una ruta. Una ruta que va a ser path, en este caso, inicio usuarios barra, y aquí vamos a decirle login require. Aquí vamos a darle el inicio listado usuario punto as view. Y aquí vamos a colocarle como nombre igual inicio usuarios. Entonces yo quiero que me redireccione a este inicio usuarios cada vez que en este caso se intente acceder por una petición que no sea Ajax a mi listado de usuarios. Entonces ahí yo ya tendría esta parte y mismo que yo tengo aquí, esta misma ruta, tengo que colocarlo en mi index. Aquí cuando llamamos, ya habíamos creado la opción de el listado de usuarios, vamos a llamar a inicio usuarios. Entonces vamos a ir aquí a index, vamos a primero iniciar el servidor. Ya lo tenemos, vamos a ir al listado de usuarios. No existe ningún usuario registrado, vamos a ir a la consola y aquí está la consulta con los datos sin ningún problema. Y ahora lo que voy a hacer es navegar, voy a irme de nuevo como fui antes a libros. Y ahora voy a retroceder y me redirecciona a inicio de libros. Entonces, ya no tengo ese problema. Así de sencillo. Ya evitamos ese inconveniente que nos estaba molestando y que mostraba esa información. Lo que sí hemos separado es en dos vistas. Pero hay que entender y hay que saber que podemos definir esta vista no aquí, sino directamente en las rutas, que eso ya va a ser en el próximo video, donde explicamos un poco de las rutas avanzadas, entre comillas, y que se puede colocar aquí directamente y cómo enviar parámetros, por ejemplo, o definirlas cuando ya sean necesitados. Entonces, por el momento ya tenemos esta parte solucionada. Ya hemos colocado la información, etcétera. Ya la tenemos aquí en nuestro código JavaScript. Y lo que faltaría ahora sería pasar esa información aquí a una tabla y visualizarla. Pero antes de ello, vamos a ahorrar un poco de código y limpiar nuestro archivo de vistas para que solamente estén aquellas vistas que tengan un código y lógica detrás que necesite escribirse explícitamente, nada más.